Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Volvemos hoy a las notas de Jacobo Grinberg. Y hoy vamos a profundizar un poquito más acerca del cerebro consciente en una secuencia de estos diálogos, conversaciones que tenemos con la obra de Jacobo y que nos han llevado ya durante un buen tiempo por recorridos sintérgicos. La teoría sintérgica, técnicas de meditación, una revisión a través de Jacobo de un montón de técnicas de meditación, incluso de iniciación a la meditación. Paseos por los algoritmos, la conciencia, lo percibido y lo descrito, la intuición, conciencia y educación, estabilidad del mundo pasado y presente, lenguaje, realidad y sueños, autoconocimiento, esperar y el camino, experiencia interna, en fin, muchas cosas. Y también mundos chamánicos. Hoy vamos a volver al cerebro y vamos a volver al espacio. Las razones que impulsan y que impulsaron a Jacobo a dedicar tiempo a investigar el tema del cerebro, del espacio, del tiempo, son poderosas. En primer lugar, porque todo lo que existe es espacio. Espacio en diferentes niveles o grados de organización. El espacio es base y fundamento del todo y al mismo tiempo es uno. En segundo lugar, porque de un entendimiento profundo de las características del espacio, el tiempo y la materia se podrán comprender en su esencia. Es decir, para Jacobo, vamos a particularizar, pero luego lo llevaremos a una totalidad. El espacio, podríamos decir que tiene más importancia que el tiempo. Seguramente el espacio y el tiempo son complementarios, por lo tanto no pueden existir uno sin otro, por lo menos en la lógica. Pero, como explica, en segundo lugar, porque de un entendimiento profundo de las características del espacio, el tiempo y la materia se pueden comprender mejor. Es decir, que para comprender el tiempo y la materia, hemos de empezar comprendiendo el espacio. Bastaría con ofrecer las bases conceptuales adecuadas para permitir un entendimiento correcto de lo que denominamos tiempo, para que se justificara dedicar tiempo a hablar del espacio. De acuerdo con Gustavo Fernández, entender y sentir el tiempo es poseer la sabiduría, puesto que el espacio se encuentra por detrás de la comprensión del tiempo. Yo podría añadir que entender el espacio es poseer la clave de la sabiduría. Han existido muchos intentos por desentrañar el misterio del espacio. De hecho, yo tengo una carpeta de hace tiempo, titulada Tiempo, que tiene que ver con cosas de las que quiero hablar a través de autores. Desde el nacimiento del tiempo, desde Blumenberg, Teoría del mundo de la vida, Fred Alan Wolf, El yoga del viaje del tiempo, Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, Syl John, Redescubrimiento de la mente, Tiempo y conciencia, o Tiempo y conciencia o la conciencia del tiempo, y Hombre y espacio, de Volnov. Esos libros que os he citado ahora forman parte de un podcast que dentro de poco comenzaré, porque me interesa, siempre me ha interesado el tema del tiempo. De hecho, el canal es Tiempo y Atención. Por ahí se me escapa el espacio. Vamos a ver la importancia del espacio. Han existido muchos intentos por desentrañar el misterio del espacio. Kant, por ejemplo, consideraba el espacio como a priorístico y dado. Tanto el tiempo como el espacio eran para él las bases genéticamente establecidas sobre las cuales se construía el mundo fenomenológico. El concepto de espacio kantiano
era de una abstracción impresionante por su pureza. Un argumento como el del considerar que quitando o destruyendo todo objeto material, toda entidad orgánica, todo lo que nos es dado por percepción o pensamiento, el espacio permanecería. Esto permitió a Kant considerar a este último como fundamento indestructible de la realidad. Otros pensadores han ido más lejos en su entendimiento del espacio. Ouspensky, os sonará, porque hace poquito comencé los diálogos con Gurdjieff, Ouspensky y dos autores más, que vamos a seguir, con Nicole Maurice. Y es interesante porque, como veréis últimamente, los vídeos son audiovídeos que están interrelacionados entre autores. Hay conexiones, muchas conexiones entre, digamos, una serie de autores que se resumen a 3, 4, 5. Ha aparecido Gurdjieff, ha aparecido Ouspensky, ha aparecido Alan Watts, ha aparecido Jacobo Grinberg, Krishnamurti, Erich Fromm, y se van repitiendo casi como un ciclo, un círculo. Se van tocando en el tiempo. Y a mí eso me interesa mucho. Sobre todo cuando surge de manera natural. Otros pensadores han ido más lejos en su entendimiento del espacio. Ouspensky, por ejemplo, hablaba de espacios de diferentes dimensiones. Mencionaba la existencia de espacios dentro de otros espacios, como peces en un estanque. Son memorables sus famosos análisis de universos de 1, 2, 3, 4 y 5 dimensiones y su idea de que estos universos son así percibidos por entidades que se desarrollan al adquirir conciencia de la existencia de las mismas dimensiones. Kant, Ouspensky. El análisis de Ouspensky indica que el espacio en sí mismo es multidimensional y que se manifiesta en forma diferente para quien posea la capacidad de verlo en sus diferentes dimensiones. Así nosotros, seres tridimensionales, somos capaces de percibir y concebir el espacio como poseedor de 3 dimensiones. Una entidad tetradimensional incluiría en una sección de su universo a nuestro espacio, percibiendo el tiempo como dimensión espacial. Tetra 4. De esta forma, un universo tetradimensional incluiría el pasado, el presente y el futuro en un todo espacial. Ya veremos cómo una expansión de la duración del presente nos haría seres tetradimensionales. La visión de Ouspensky provino de Hinton, Dune y Gurdjieff. Un ejemplo que ayuda a comprender toda esta concepción del espacio sería el concebir a un ser bidimensional visto desde una perspectiva tridimensional. Es decir, nos cuesta ver el paso del 3 al 4, dimensiones, pero no nos cuesta nada entender del 2 al 3. Eso se está refiriendo, y es fantástico el ejemplo. Este ser hipotético, a pesar de que Ouspensky no lo consideraba hipotético, viviría en un plano y percibiría líneas y superficies, mas no volúmenes. Viviendo en un plano no se daría cuenta de que todo lo que se transecta al mismo pertenece a un universo más unificado. Si una mano fuese apoyada en un plano fenomenológico, vería de ella 5 círculos independientes y jamás se imaginaría que estos se unen en el universo tridimensional formando una mano. Así, nosotros no vemos la unicidad del mundo tetradimensional y por tanto no somos capaces de percibir el origen común de entidades que fenomenológicamente vemos como independientes. Nuestro presente es una sección de un espacio tetradimensional, de la misma forma que el plano en donde se apoyan los dedos es una sección de un espacio tridimensional. Es clara en el pensamiento de Ouspensky y de su escuela la íntima relación que existe entre el tiempo y el espacio. Una transformación del tiempo a una dimensión espacial es el secreto para el cambio dimensional. Repito, porque esta es la 4ª dimensión. Una transformación del tiempo a una dimensión espacial es el secreto para el cambio dimensional. La víbora, ser bidimensional para Ouspensky, no es capaz de percibir volúmenes. Interpreta
como tiempo lo que en otra dimensión sería tridimensionalidad. Si un cubo le es presentado en movimiento, este animal verá una serie de planos en cambios complejos de localización, pero será incapaz de unificar esos planos en un todo volumétrico. Similarmente, nuestra visión de un ser humano o de un árbol contiene implícita, pero no explícitamente, la percepción de su devenir. Esa es la limitación de nuestro sino tridimensional. Como entidades tetradimensionales, seríamos capaces de tener una visión del árbol en su historia, desde la semilla hasta su desintegración como un cuerpo sólido tetradimensional. El mundo no sería secciones tridimensionales de lo tetradimensional, sino esto último, y todo por la transformación del tiempo en espacio. Hubo una época en la que el hombre percibía el espacio en dos dimensiones. El descubrimiento de la tridimensionalidad, o al menos su esquematización, lo realizó Leonardo da Vinci al descubrir las leyes de la perspectiva. Es interesante que no muy lejos de este desarrollo, otro de las mismas repercusiones surgió con el descubrimiento newtoniano de la gravedad. Todos, antes y después de Newton, permanecemos pegados a la Tierra, pero nadie antes de Newton se había percatado de ello. La relación entre espacio y tiempo y gravedad se aclarará conforme vayamos conversando con Jacobo en este diálogo nuevo del cerebro consciente que hemos empezado con el tiempo. El espacio es, pues, lo dado e indestructible, lo multidimensional manifestado como sección restringida, lo asociado en forma misteriosa con el tiempo, o lo percibido como transparente nulidad. ¿Pero realmente es así? ¿Es factible un análisis del espacio que difiera de la concepción de Kant y que supere la visión newtoniana o la de Ouspensky? Tal análisis fue hecho en parte por Einstein al considerar al espacio como curvo, al analizarlo como entidad concreta que cambia sus características fundamentales de acuerdo con influencias gravitatorias o temporales. El espacio como curvado en la cercanía de un campo gravitacional es el espacio visto desde otra dimensión, extra o supraespacial. Ya no es el espacio como categoría a priorística a la manera kantiana o el espacio de varias dimensiones como lo vio Ouspensky. El espacio como entidad organizada. Al menos este es el punto de referencia que se manejará aquí, en estos textos. El espacio como red energética organizada y el espacio como base y fundamento de la percepción organizada. Repito, el espacio como red energética organizada y el espacio como base y fundamento de la percepción organizada. Y después de esta introducción, vamos a entrar un poquito más en lo que piensa Jacobo. Hasta ahora nos ha dado una media introducción que se ha compuesto básicamente de tres autores: Kant, Newton, Ouspensky, con algún añadido más como es el de Leonardo da Vinci y Hatton. El espacio es transparencia. Es lo que como contenedor incluye, en sus diferentes porciones, objetos materiales que en nuestra percepción se encuentran en diferentes localizaciones. Una pelota es sólida, localizada en el espacio y diferenciada de este por su carácter concreto. Lo extraordinariamente curioso de este ejemplo, o de cualquier otro que intente descubrir la diferencia entre la transparencia y la opacidad, entre lo sólido y lo intangible, es que el contenido de todo lo material es precisamente ese espacio que consideramos diferente. En fundamento y en esencia de la materia. Para entender este espacio, a mí se me viene a la mente, de hecho lo han contado muchos ya antes, cuando en ese ejercicio de meditación hacemos, concéntrate en ese momento, en ese espacio que hay entre el inhalar y el exhalar. Hay un espacio entre Hay un espacio ahí, un espacio interesantísimo entre el inhalar y en ese espacio ahí no hay nada. Ese nada vacío puede ser muchas cosas.
El espacio contiene la materia en cada uno de sus puntos. La prueba de ello es nuestra capacidad de ver. Vemos espacio y ese espacio es el que contiene a lo material. Cuando nos acercamos a un objeto y percibimos cómo éste aumenta de tamaño, lo que hacemos es seguir viendo espacio, pero ahora con más contenido del objeto. Analicémoslo con un ejemplo. Me asomo a la ventana, afuera hay un árbol y lo distingo del espacio que lo contiene. La diferencia reside en que el espacio es nada y el árbol es algo, pero ¿qué es lo que en realidad veo? Veo el espacio que contiene el árbol. Mi retina es incapaz de tocar la corteza, las hojas y el tronco del árbol. Mi retina ve espacio, que es donde se encuentra la información acerca del árbol. Es un espacio pequeño, apenas del tamaño de la zona de mi retina, que transforma al espacio en señales nerviosas. Por tanto, el espacio es solo transparente en mi construcción del lugar que me separa del objeto. En otras palabras, normalmente veo la zona del espacio que transecta mi retina. En esta zona está la información que me hace percibir el espacio como transparente, la información acerca de la distancia que me separa del árbol. Y el árbol mismo es una zona que se repite, que es redundante y de la cual solo puedo transformar lo que en verdad entra en contacto conmigo. Vamos a ver otro ejemplo. Estoy sentado en mi jardín, en un jardín, y un mosquito vuela cerca de mí. El punto del espacio que transecto cambia por el vuelo del mosquito y por ello soy capaz de ver a este insecto. Si me muevo de lugar, sigo viendo el vuelo del mosquito. Si me vuelvo a mover y lo hago 1.000.000 de veces más, seguiré viendo el vuelo del mosquito. ¿Qué significa esto? Significa que cada uno de los puntos del espacio está conectado entre sí y que un cambio en una de las porciones afecta a todo él. El mosquito está en el espacio y es espacio. El pez en el agua es una imagen clara en ese sentido. El agua es el espacio y ese espacio se mueve con el nado del pez. Cualquier instrumento suficientemente sensible colocado en la cercanía del pez detectaría vibraciones, ondulaciones, cambios de presión y corrientes en el agua. El espacio, que para el pez es transparente, para el instrumento es una red cuasi sólida e interconectada en todas sus porciones. Si lo que vemos es espacio y cada uno de sus puntos contiene a los objetos, deberíamos poder contestar a la pregunta acerca de cómo los contiene. De eso ya se ha encargado la física y en uno de sus capítulos, la holografía óptica, está la respuesta. Y de hecho voy a explicar este último detalle y voy a parar porque creo que es importante entender en bits espaciales el tema del espacio a través de Jacobo. Muy importante. Como es un poquito largo, lo voy a subdividir con otros títulos que hacen referencia al espacio, una secuencia. Así que voy a cerrar este primer audio del cerebro consciente explicando lo de la holografía óptica. Como base de la técnica holográfica se encuentra el hecho de que la información visual acerca de un objeto está contenida en la magnitud y en las relaciones de fase de las ondas electromagnéticas que el objeto refleja. Esto es solo parcialmente cierto, puesto que la luz no es solamente ondas electromagnéticas, sino fotones ondas. Sin embargo, para nuestros fines es suficiente considerar la magnitud y las diferencias de fase de la luz reflejada por un objeto como fundamentales para la dinámica perceptual. Decía, pues, que la información acerca de un objeto tridimensional e iluminado está contenida en la magnitud y en las relaciones de fase de ondas. Cada punto del espacio que rodea al objeto contiene, además de otras cosas, esa información. Por tanto, desde cualquier punto del espacio es posible ver al objeto. Pero de nuevo, lo que se percibe es espacio conteniendo esa información, o más bien, la transformación complejísima de esa información. Dicha transformación la realiza la retina y el resto del sistema nervioso visual. En otras obras, como Psicología del aprendizaje, Nuevos principios de psicología fisiológica, la creación de la experiencia y los fundamentos de la experiencia, Jacobo Greenberg ha analizado esa transformación, por lo que no
va a entrar en un detalle más profundo. Quizá revisemos esas obras más tarde. Baste decir que a través de millones de años de evolución hemos desarrollado una serie de mecanismos neuronales los cuales, aplicando una lógica algorítmica, decodifican la información contenida en cada punto del espacio y la transforman en un campo energético, el cual, interactuando con la organización del espacio, da como resultado la aparición de una imagen. Y aquí quiero poner un punto y seguido, que seguiremos mañana con el tema del espacio. Os envío un abrazo. Gracias por acompañarme en este viaje del que ya llevamos un buen tiempo. Y digo llevamos porque somos unos cuantos ya. Y seguiremos con ello. De descubrimiento personal, de preguntarnos, de compartir cosas. Todo está bien. Nos puede gustar Krishnamurti o no. No pasa nada. Seguimos siendo compañeros. ¿En qué? En la vida, en el todo. No hay el dualismo de la enemistad, al revés. Hay la unificación del todo y cada uno de nosotros procesamos, entendemos, compartimos afinidades, muchas cosas. No tiene por qué haber un acuerdo sí o no, en absoluto, al revés. Ha de existir esa diferenciación que es parte del todo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, hasta mañana.